estaba en la cima, galán de cine, amado por el público, y terminó cayendo en una historia que ni él hubiera querido protagonizar. En este video vamos a recorrer 6 finales inquietantes de ídolos del cine de oro mexicano que se apagaron en la década de los 70. Algunos se despidieron en silencio, otros dejaron detrás rumores, escándalos y preguntas que nunca se respondieron. ¿Coincidencia o década maldita? Lo que estás a punto de ver marcó el final de una era en el cine mexicano. No necesitaba levantar la voz. Con una sola mirada, Miguel Inclán helaba la sangre de cualquiera. Fue uno de los rostros más duros del cine de oro mexicano. Siempre parecía tener algo oscuro entre ceja y ceja, y su legado quedó marcado por personajes que inspiraban respeto y temor. Pero su historia personal terminó siendo tan enigmática como los villanos que interpretaba. Durante las décadas de los 40 y 50, Inclán se consolidó como el arquetipo del antagonista mexicano. Lo vimos enfrentarse a Pedro Infante, a Cantinflas y a otros grandes del momento. Siempre con esa energía contenida, ese gesto tenso y esa voz rasposa que parecía arrastrar secretos que nadie más conocía. Lo que pocos sabían es que, fuera de cámaras, era un hombre reservado y casi invisible para la prensa. No era de fiestas ni de escándalos, pero esa calma aparente también alimentó ciertos rumores. Algunos decían que guardaba una historia pesada del pasado. Otros aseguraban que evitaba los reflectores porque no quería que se supiera más de la cuenta. Y cuando finalmente su estrella se apagó en 1978, lo hizo sin estridencias, como si hubiera querido desaparecer sin dejar huella. Murió lejos del bullicio que alguna vez rodeó su carrera. No hubo homenajes masivos ni titulares llamativos. Apenas una nota breve, casi escondida, que informaba su fallecimiento. Para muchos, pasó desapercibido. Pero para los que crecieron viéndolo dominar la pantalla, su partida fue el cierre silencioso de una época en la que hasta el villano tenía presencia de leyenda. Miguel Inclán no necesitó escándalos para volverse inolvidable. Su simple ausencia, tan discreta como poderosa, fue su acto final. Y con él, comenzó el goteo inquietante de despedidas que marcarían la década más oscura del cine de oro. ¿Puede una dinastía entera desaparecer sin que nadie lo note? Eso fue lo que pareció suceder cuando Julián Soler, uno de los pilares del cine de oro mexicano, tuvo su despedida definitiva en 1977. Fue actor, director, guionista y parte fundamental de una familia que marcó la historia del entretenimiento nacional. Sin embargo, su partida no provocó el ruido que merecía, y eso solo hizo que su ausencia se sintiera más pesada. Julián era parte de la legendaria dinastía Soler, junto a sus hermanos Domingo, Andrés, Fernando y Mercedes. Entre todos, construyeron una época dorada del cine mexicano, llenando las pantallas de personajes memorables, desde el drama más puro hasta la comedia más entrañable. Julián, en particular, destacó por su versatilidad. Lo mismo podía encarnar a un padre noble que a un líder imponente. Y detrás de cámaras demostró una visión clara que muchos admiraban. Pero cuando los años 70 llegaron, la época que él ayudó a levantar comenzó a desmoronarse. El público cambió, las historias cambiaron, y los nombres que antes llenaban salas enteras empezaron a sonar solo en recuerdos. A pesar de seguir trabajando en la industria, Julián fue quedando cada vez más al margen. Cuando finalmente falleció, fue como si la historia del cine mexicano hubiera cerrado un capítulo sin avisar. No hubo tributos nacionales ni especiales en televisión. Su nombre apareció en algunos periódicos, pero sin el eco que una figura como él merecía. Muchos se enteraron tarde, otros simplemente no lo notaron. Y así, el último gran Soler se fue, arrastrando con él una parte silenciosa de nuestra memoria colectiva. Julián Soler no tuvo un final trágico. Tuvo algo peor, el olvido. Alegre, expresivo, rápido con los gestos y aún más rápido con los chistes. Fernando Soto, mejor conocido como Mantequilla, era de esos actores que no necesitaban ser protagonistas para robarse la película. Su presencia era una garantía de risa, pero también de ternura. Era el amigo, el compadre, el que estaba ahí cuando todo lo demás se venía abajo. Pero lo que nadie sabía es que tras esa sonrisa constante se escondía una despedida inesperada. Acompañó a los grandes. Pedro Infante, Germán Valdés, Joaquín Pardavé, todos compartieron escenas con él. Fue testigo de la cima del cine de oro, pero también vivió cómo esa cima se fue convirtiendo en ruina.
Cuando los grandes ya no llenaban salas, y el cine comenzaba a mirar hacia otros rostros, Mantequilla siguió apareciendo, aunque cada vez menos. ¿Qué pasa cuando el comediante deja de hacer reír, no porque ya no quiera, sino porque el público ya no lo está mirando? Esa es la pregunta que muchos se hicieron cuando se anunció su fallecimiento en 1974. No fue una tragedia mediática, ni una despedida rodeada de luces. Fue una salida casi silenciosa, sin reflectores. La industria que él ayudó a levantar simplemente ya no estaba ahí para despedirlo. No hubo homenajes, ni programas especiales, ni reediciones de sus películas. Solo una generación que lo recordaba con cariño, mientras otra ya comenzaba a olvidar su nombre. Y eso es lo que hace su historia tan inquietante. Fernando Soto se fue sin escándalo, sin despedidas teatrales, pero dejando un vacío enorme en la memoria popular. Porque cuando hasta el comediante más querido desaparece sin que nadie lo note, algo más que una persona está muriendo. Está muriendo toda una época. Tenía una voz que no se olvidaba y una mirada que incomodaba hasta sin hablar. Carlos López Moctezuma fue el villano por excelencia del cine de oro mexicano. Si estaba en pantalla, sabías que algo malo iba a pasar. Su sola presencia encendía la tensión. Pero lo más impactante de su historia no fue lo que hizo en vida, sino cómo su final se sintió como una escena arrancada de una de sus propias películas. Durante 3 décadas, fue el enemigo perfecto, despreciable, frío, calculador. Nadie lo hacía mejor. Lo vimos en dramas rurales, en melodramas familiares, en todo tipo de historias donde él era la sombra que oscurecía a los héroes. Y aunque siempre interpretaba al malo, el público no podía dejar de admirarlo. En 1970, sin aviso, su voz se apagó. No hubo conflicto público, no hubo enfermedad largamente anunciada. Simplemente, desapareció. Un día estaba allí, el siguiente ya no. Fue tan repentino que muchos creyeron que era un rumor, que el gran Moctezuma no podía haberse ido así de fácil. ¿Qué tan irónico es que el actor que interpretaba a los personajes más memorables tuviera un final que casi nadie notó? Ninguna cadena interrumpió su programación. No se hicieron especiales con sus mejores escenas. Fue como si, al irse, hubiera cumplido con el papel más cruel de todos, el de convertirse en olvido. Hoy, su nombre sigue presente entre quienes aman el cine clásico, pero para muchos, Carlos López Moctezuma fue el villano que se fue sin cerrar la última escena. Galán de voz profunda, mirada firme y presencia seductora, Ramón Gay era de esos actores que parecía haber nacido para estar frente a una cámara. Su rostro se convirtió en uno de los más codiciados del cine nacional durante los años 40 y 50, interpretando papeles que iban desde el héroe romántico hasta figuras más complejas y oscuras. Pero lo que ocurrió fuera del set terminó opacando todo lo que construyó en pantalla. Su carrera no solo fue destacada, sino también intensa. Su físico y su estilo lo convirtieron en un ídolo de época, en especial entre el público femenino. Estuvo presente en cintas de época, dramas urbanos y películas de horror que lo consolidaron como un rostro reconocible y deseado. Pero su vida personal siempre pareció tener una tensión latente, como si algo estuviera a punto de explotar. Y explotó. En 1970, una situación pasional terminó en tragedia. La prensa de la época manejó la información con cautela, pero los rumores volaron más rápido que la tinta de los periódicos. Lo que parecía una historia de amor terminó convirtiéndose en un escándalo, uno que ningún estudio quería cerca de su reputación. Ramón Gay no murió por causas naturales, y su final dejó más preguntas que respuestas. Su nombre quedó marcado por esa última escena fuera de guión, una que nunca se filmó pero que todos comentaron. La industria no supo cómo despedirlo, así que simplemente lo silenció. Hoy pocos recuerdan sus actuaciones, pero muchos han escuchado su historia final. ¿Tú crees que fue víctima de una historia mal contada o protagonista de su propia caída? ¿Y si te dijeran que uno de los actores más queridos del cine mexicano pudo haber sido enterrado con vida? La sola posibilidad basta para congelar a cualquiera. Y ese es el rumor que persigue la memoria de Joaquín Pardavé, uno de los íconos indiscutibles del cine de oro, incluso décadas después de su partida. Pardavé lo hacía todo: actor, director, guionista y compositor. Su rostro era sinónimo de comedia blanca, de ternura, de mexicanidad. Participó en clásicos inolvidables y su estilo se convirtió en escuela. Pero tras su fallecimiento en 1971,
Lo que debía ser una despedida digna, se transformó en una de las leyendas urbanas más escalofriantes del espectáculo nacional. La historia comenzó con una versión que circuló de boca en boca. Supuestamente, su cuerpo fue exhumado tiempo después, y se descubrieron señales de movimiento dentro del ataúd. ¿Fue un error médico? ¿Una condición desconocida? ¿Una mentira? Nunca hubo una confirmación oficial. Pero el rumor creció con tanta fuerza que todavía hoy hay quienes lo mencionan con un tono de sospecha y horror. Lo más perturbador es que esa leyenda eclipsó su legado real. Muchos jóvenes no conocen sus películas, pero sí han oído hablar del actor que despertó en su tumba. Y aunque hay quienes lo defienden y desmienten la historia por completo, el daño está hecho. El morbo superó la memoria. Joaquín Pardavé merecía ser recordado por su talento, no por una historia de ultratumba. Pero en un país donde el espectáculo nunca descansa, ¿quién puede controlar cómo será recordado al final? El cine de oro mexicano no murió de un día para otro. Se desmoronó entre finales sospechosos, silencios incómodos y rumores que siguen vivos hasta hoy. Los años 70 no solo fueron el ocaso de una época, fueron la década en que algo raro empezó a pasar con sus grandes figuras. Muertes repentinas, olvidos inexplicables, despedidas que más parecían castigos que homenajes. Podrás creer en las coincidencias. O tal vez prefieras pensar que alguien, o algo, se encargó de borrar los rostros que construyeron una era. Pero después de ver estas historias, ¿de verdad puedes seguir pensando que todo fue normal? ¿Fue el destino o hubo algo más turbio detrás de tantas partidas extrañas? ¿Estamos hablando de simples muertes o de una limpieza silenciosa en la historia del cine mexicano? No lo decimos nosotros, lo dicen los archivos, los silencios incómodos y las leyendas que siguen dando vueltas. Ahora cuéntanos tú, ¿a quién más deberíamos incluir en esta lista de despedidas incómodas? Déjalo en los comentarios, porque ahí es donde se encienden las teorías buenas. Y si este video te atrapó, te incomodó o te dejó con más preguntas que respuestas, dale like y comenta. Así ayudas a que el algoritmo lo empuje y más gente descubra lo que casi nadie se atreve a contar. Nos vemos en el próximo episodio.